Hola, continuando con nuestro curso, vamos a pasar ya al módulo 2, ¿verdad? Y vamos a checar cuál es el objetivo, que en este caso es conocer las bases para calcular el salario base de cotización, ya que es el concepto sobre el cual se deben determinar las cuotas obrero-patronales para pagar al IMSS, así como las aportaciones por enterar al Infonavit. Eh, Estos son los temas que vamos a tocar, el concepto, los elementos que no se consideran para el cálculo del salario base de cotización, el tope del salario base de cotización, su determinación y los casos prácticos. Como bien sabes, los conceptos no son tan profundos porque nos interesa más la parte práctica, pero es importante estudiarlos. Vamos a nada más a comentarlos. Vamos a abrir nuestra guía y mira, en el módulo 2 nos vamos a él y vamos a checar nada más el puro concepto que menciona que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer esta integración de sueldo? O sea, yo te comentaba en el video del módulo uno que tenemos tres tipos de salario. El ordinario, ¿verdad? Que ese ahorita no, ya lo revisamos. Vamos a checar ahorita el salario base de cotización, que es el otro tipo de salario, ¿verdad? Y tenemos que integrarlo así porque el IMSS finalmente su pensamiento es de que tú ganas un salario ordinario, que es tu sueldo, pero a ese sueldo le tienes que agregar también lo que ganas por aguinaldo y lo que ganas por prima vacacional, ¿vale? Para que cuando el patrón le haga el entero de las aportaciones al IMSS, se lo haga pero con todo lo que tú ganas, ¿sale? Esa es la forma en que se le tiene que enterar el salario al Seguro Social. Entonces, vamos a repasar rápidamente las prestaciones mínimas, ¿verdad? Que ya conocimos en el módulo uno, que te repito, el aguinaldo mínimo son 15 días de sueldo, vacaciones son 6 días de vacaciones por el primer año, prima vacacional el 25%, días de descanso es un salario doble por el servicio prestado y la prima vacacional mínimo el 25% sobre el salario diario ordinario, ¿sale? Entonces, eso es lo importante a saber para determinar el salario base de cotización. Aquí, en este punto, hay elementos que no se consideran para el cálculo del salario base de cotización. Aquí los voy a dejar tantito para que tú los puedas leer. Y no se integran porque aquí mismo en el concepto te dice que se deben integrar todos estos conceptos, dice, y cualquier otra cantidad o prestación que se le entregue al trabajador por su trabajo. O es decir, cuando yo en una empresa a un trabajador le doy instrumentos de trabajo, tales como herramientas, ropa y otros similares, esto no se los doy al trabajador por su trabajo. Esto se los doy como una herramienta de trabajo. Por eso el Seguro Social los quita. O sea, esto no. Así como el ahorro, cantidades otorgadas por el patrón, con fines sociales, etcétera. Por eso aquí te los pongo, porque todos estos conceptos no tienes que considerarlos para la integración del salario base de cotización. Entonces, vámonos al punto 3. Dice el tope del salario base de cotización. Menciona que los asegurados que se inscriban al IMSS con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose los límites siguientes. Nos menciona que el límite superior, el equivalente a 25 veces la UMA que rige en la Ciudad de México. Es decir, esta cantidad, la UMA que nosotros estamos manejando ya desde el principio de los casos prácticos, que es 96.22, nos menciona que son 25 veces la UMA y el total por el año 2022 va a ser de 2.405.50. Este es el tope. Si en nuestros cálculos del salario base de cotización rebasamos este tope, nos tenemos que limitar a informar este. Es decir, si en el cálculo sale 2.500, pues bueno, entonces esa cantidad no la informamos y tenemos que informar solamente este.
No debemos de rebasar este tope. Y como límite inferior, la UMA del área geográfica del trabajador. Si el trabajador gana el salario mínimo, ¿verdad? Entonces, a esa persona tenemos que informarla con ese sueldo, con el salario mínimo. No podemos informarle al IMSS un sueldo inferior al mínimo, ¿sale? Bueno, entonces el punto 4 es la determinación del salario base de cotización y menciona que con el fin de determinar el salario base de cotización deberá observarse lo siguiente. Se obtendrá el salario diario de la siguiente forma. En caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30, según corresponda. Análogo procedimiento será empleado cuando el salario se fije por periodos distintos a los señalados. Entonces, con base a esto que acabamos de checar, vámonos a los casos prácticos y vamos a iniciar. Mira, aquí menciona, la empresa desea saber el salario base de cotización de un trabajador que percibe las prestaciones mínimas de ley y nos proporciona los siguientes datos. Todos nuestros casos prácticos son con las prestaciones mínimas de ley. ¿Por qué? Porque son conceptos básicos y este curso trata de los planteamientos básicos que hay que aprender para procesar una nómina, ¿no? Entonces, bueno, nos pone que la fecha del ingreso del trabajador, en este caso es el 1 de abril del 2022, el salario mensual percibido son 8,000 pesos, el aguinaldo, que en este caso son 15 días de salario, lo mínimo, que son los 4,000 pesos, ¿verdad? Y la prima vacacional, que es el 25% sobre 6 días. ¿Por qué 6 días? Porque es su primer año. Acuérdate que el primer año, ¿verdad? Que él entra el 1 de abril de 2022. En este caso, el Seguro Social, hay que enterarle el salario base de cotización sobre los 6 primeros días de tu primer año. Si checamos otra vez la tabla de las vacaciones, aquí tenemos que por un año de servicios le corresponden 6 días. Entonces, este trabajador entró el 1 de abril del 2022, entonces hay que considerar por su primer año 6 días, tal cual como aquí nos lo indican. ¿De dónde saco los 400 pesos? Pues bueno, entonces, si yo sé que, aquí lo vamos a ver, si 8,000 pesos es mensual o dividido entre 30 y el resultado diario es por 266, si 266 aquí lo multiplico por 15, me da primero el aguinaldo, ¿sale? Y si este lo multiplico por 6, son 1,600 y 1,600 por punto 25 me da los 400 pesos que me ponen aquí, ¿sale? Eso ya lo vimos en el módulo 1. Entonces vamos a desarrollar la integración del salario base de cotización de esta persona con estos datos. El punto 1, que es la determinación del salario diario del trabajador, lo vamos a... Estos 8,000 pesos hay que dividirlos entre 30 y obtenemos el salario diario, tal cual como nos dice aquí la guía. Mira, dice: En caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7, 15 o 30. Por eso, como este sueldo es mensual, yo lo divido entre 30 para sacar el salario diario, que son 266.67 pesos. Después, en el punto 2, hay que determinar el monto diario de las prestaciones de ley. ¿Cuáles son? Pues bueno, el aguinaldo por recibir, que son 4,000 pesos, que ya no lo dieron más arriba. La prima vacacional hay que sumarla a estos 4,000 pesos, en total voy a tener 4,400. ¿Por qué la sumo? Porque el concepto tal cual, ¿verdad? El concepto del salario base de cotización menciona que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, etcétera, etcétera. Por eso lo estoy sumando, ¿sí? En este caso, el aguinaldo es una gratificación y la prima vacacional se le tiene que sumar. Y así, si yo tuviera más prestaciones, las tengo que ir sumando para determinar un salario
perdón, un monto diario por esas prestaciones que me está otorgando el patrón. En este caso nada más tengo las básicas, que es aguinaldo y prima vacacional. En total tengo 4,400. Lo divido entre el total del año. ¿Por qué? Porque acuérdate, el aguinaldo es anual y la prima vacacional me la van a dar cuando cumpla el año. Por eso es anual. Entonces obtengo mi monto anual, lo divido entre los días del año y obtengo que por prestaciones mínimas de ley tengo derecho a 12.05 pesos diarios. ¿Sale? Entonces vamos a determinar el salario base de cotización, que no es otra cosa más que sumarle al salario diario ordinario, ¿verdad? Que sale de dividir 8,000 entre 30. Y bueno, a esta cantidad del salario diario ordinario le sumo lo que gano diario por prestaciones mínimas de ley. En este caso son 12.05. En total tengo un salario base de cotización de 278 pesos con 72 centavos. Este es el sueldo diario con el que yo tengo que informarle al Seguro Social, ¿verdad? Cuando tú ingreses a trabajar, el patrón va a hacer un aviso de que tú ganas este sueldo, pero ya está integrado. Así es como lo tienes que integrar. Hay otra forma de integrarlo, que es con un factor que finalmente el resultado va a ser el mismo, pero sí es importante que lo conozcas porque es muy común que se use en los trabajos. Mira, el cálculo del salario base de cotización con factor de integración. Yo tengo que de días de aguinaldo me van a dar 15 días, ¿sale? Más la prima vacacional, que el primer año son 6 días. Perdón, son 6 días de vacaciones, que sobre los 6 días de vacaciones tengo que calcular el 25%. Entonces, si yo multiplico 6 por 0.25, obtengo 1.5 de prima vacacional. Si yo hago esa suma, me da 16.5 y lo tengo que dividir entre 365 para sacar la fracción o la proporción, perdón, que me corresponda por día. En este caso es 0.0452. Si le sumo la unidad del salario, ya tengo mi factor de integración, que es 1.0452. Ahora, para obtener el salario base de cotización, del trabajador solo debemos multiplicar el factor por el salario diario. Mi salario diario son 266.67, que se obtiene de dividir 8,000 entre 30. Y lo multiplico por el factor que acabo de determinar. Y el resultado me va a dar 278.72, que es lo mismo que el resultado que yo obtuve al integrar mi salario, pero con los montos que ya me dieron en la parte de arriba. ¿Ya viste? Si yo sumo o integro el salario con los montos, finalmente voy a obtener 278. Y si hago la integración con el factor, de todas formas voy a obtener 278. Es más fácil, pero tú apréndelo de las dos formas y al final utiliza el que te simplifique más el trabajo. Yo de una vez te comento que en los trabajos se usa mucho usar los factores. Es por ello que aquí en la hoja 2 te hago yo una tabla de integración con factor. Es muy sencillo. Simplemente tienes que aplicar lo que te comentaba hace rato. Tienes que checar lo de los días de las vacaciones para que veas que cómo todo va ligado, ¿verdad? Aquí es muy importante tener presente los días de vacaciones, cuántos días me corresponden por año, porque con base a esto yo estoy armando esta tabla de integración. Yo sé que por un año me dan 6 días, por 2, 8, por 3, 10, por 4, 12 y así sucesivamente dependiendo de cuánta antigüedad tenga el trabajador, ¿no? Esta tabla yo la hice hasta una antigüedad de 29 años, que le corresponderían 22 días. Entonces, la prima vacacional en factor es 1.5 porque multiplico los días que me dan de vacaciones por el 25% y así en cada una por esta columna multiplico el 25% por los días que me dan y obtengo el resultado. Después el aguinaldo, yo sé que por tu primer año siempre te voy a dar 15 días. Después son 365 días del año y obtengo un resultado. ¿Cómo lo saco? Sumando la prima vacacional más el aguinaldo entre 365
y me da este primer factor que acuérdate de sumarle la unidad de salario, de tal forma que ya te sale tu factor de integración por el primer año de 1.0452. En el segundo año tu factor va a ser de 1.0466 y así sucesivamente. ¿Qué va a pasar cuando tú ya tengas que hacer una tabla de este tipo con prestaciones mayores? Yo aquí te pongo un ejemplo, a pesar de que yo no voy a tocar prestaciones mayores a las de la ley, te pongo aquí un ejemplo. Mira, aquí puedes darte cuenta que las vacaciones las mantengo como básicas, la prima vacacional también, ¿verdad? Que es perdón, aquí sí la prima vacacional le aumenté al 50%, aquí es del 25%, que es lo mínimo. Aquí sí te estoy aumentando la prima vacacional al 50%. Es una prestación mínima. ¿Por qué? Porque el patrón quiere darte más. Simplemente por esa razón. Y también el aguinaldo te lo aumento a 30 días. En vez de lo básico, que son 15, que es lo mínimo, bueno, esta empresa te va a dar 30. ¿Sale? Es lo mismo, es el mismo procedimiento. Obtienes tu primer resultado sumando el aguinaldo más la prima vacacional dividida entre los días del año y obtienes tu primer resultado y le sumas la unidad de salario y te sale tu primer factor por el primer año. ¿Sale? Y así te sigues. Y así como hice esta tabla, tú puedes hacer tu propia tabla con las prestaciones que otorgue la empresa. ¿Sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar estas tablas con los factores para que sea más fácil para ti calcular el salario diario integrando a partir de un factor. ¿Sale? Entonces, bueno, me voy a brincar rápidamente al ejemplo 3 para calcular otro ejemplo del salario base de cotización. Si te das cuenta, son los mismos datos que en el ejemplo 1. ¿Sale? ¿Con qué objetivo? Yo ya sé que al hacer la integración voy a tener 278.72, que es lo que obtuvimos en el primer ejemplo. Mira, 278.72 y es el mismo resultado. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí vamos a darle continuidad al ejemplo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando tú ingresas? El patrón va a calcular tu salario diario base de cotización que le va a enterar al IMSS y hay un periodo para enterarlo. ¿Cuál es ese periodo? Son 5 días a partir de que tú entras. Entonces, si estamos en abril 2022, que el trabajador, aquí te marco, que ingresó el 1 de abril, ingresa el trabajador, son 5 días a partir de ahí. Entonces, yo la verdad siempre lo calculo tomando desde que entras, hay cuenta el primer día, segundo día, tercero, cuarto y quinto día. Entonces yo tengo que avisarle al IMSS, ¿verdad? A más tardar el 7 de abril del 2022 que tú ingresaste, ¿sí? Para que yo no tenga ningún problema, ¿vale? Entonces, este salario diario de cotización yo lo tendría que enterar el 7 de abril del 2022. ¿Sale? Entonces vamos a darle continuidad a este ejemplo. Vamos a suponer que ahora la empresa desea saber el salario base de cotización si se decide otorgar un aumento de salario del 20% el 1 de noviembre del 2022. Es decir, ingresaste en abril, ahora ya estamos el 1 de noviembre y ahí la empresa decide calcular un nuevo salario base de cotización si es que te aumenta un 20%. ¿Sale? Entonces, ya los datos cambiarían, porque la fecha de modificación sería ya el 1 de noviembre, y aquí tenemos el dato del 20% y el aguinaldo, pues ya no lo sé, porque acuérdate que el salario es con base al salario diario ordinario. Entonces, si yo te aumento el 20%, en automático cambiaría tu aguinaldo, ¿sale? Y en automático cambia tu prima vacacional, porque ya el 25% sería sobre 6 días, pero de tu nuevo sueldo. Entonces, estos datos no los sé, pero los voy a determinar. ¿Cómo? Pues bueno, entonces tenemos una determinación del salario diario del trabajador con un salario mensual de 8,000, que es lo que ganaba. Si se decide dar un aumento del 20%, el aumento sería de 1,600.
El nuevo salario sería de 9,600 pesos, que dividido entre 30 ahora va a ser de 320 en lugar de 278 como está aquí. ¿Por qué? Por el aumento, ¿sale? Entonces yo ya tengo un nuevo salario ordinario de 320 pesos y ahora me hace falta determinar el aguinaldo. Aquí te lo pongo en rojo porque si multiplico el nuevo salario ordinario por 15 días, ahora vas a tener un aguinaldo de 4,800, ¿sale? Anteriormente era de 4,000. Y también va a cambiar mi prima vacacional, que tengo que multiplicar los 320 pesos por 6 días, porque tú sigues teniendo 6 días de vacaciones, ¿sale? No has cumplido otro año, entonces son 6 días. Y el monto cambia a 480 pesos en lugar del anterior, que sería de 400, ¿sale? Entonces, ahora ya tengo nuevos montos y vamos a empezar a determinar el salario base de cotización con los nuevos datos. Ahora tengo salario diario del trabajador de 320 más la parte diaria de las prestaciones que me otorgan, que son 14,47, y tengo un nuevo salario de 334,47 pesos, ¿verdad? Si yo decido utilizar mi factor, el cual está calculado aquí, te vas a dar cuenta que es el mismo resultado. Te lo voy a demostrar. Si yo multiplico el salario diario ordinario de 320 por mi factor del primer año, que en este caso sería 1,042, ahí está, obtengo el mismo resultado. O sea, para mí es más sencillo calcular el salario base de cotización con un factor, porque te evitas de hacer todo esto. Pero bueno, ahí te lo dejo para que lo cheques y tú lo practiques y ya después decidas cuál es más fácil para ti. Y dándole continuidad al ejemplo, ahora, la modificación del nuevo salario base de cotización se debe informar dentro de los primeros 5 días hábiles a la fecha de la modificación. Vamos a ver el calendario de noviembre. Yo decido, más bien el patrón decide otorgarte esa modificación de salario, que fue el 1 de noviembre, que es la modificación. Tienes 1, 2, 3, 4, 5. Sería hasta el lunes 7 de noviembre para enviar ese aviso al IMSS, para que tú sigas cotizando, pero ya con el nuevo salario que te dio el patrón. Vamos a seguir dándole continuidad al ejemplo. Vamos, ahora que la empresa desea saber su salario base de cotización cuando el trabajador cumpla su primer año de aniversario dentro de la empresa. Fecha de aniversario sería el 1 de abril del 2023, ¿ok? Tú de aguinaldo yo ya lo sé, que tienes 4,800, son 15 días, porque tienes el mismo sueldo, ¿sale? Pero aquí cambia la prima vacacional, ¿por qué? Porque acuérdate que según la tabla de vacaciones, aquí te la muestro por 2 años, son 8 días, ya no 6. Entonces tengo que multiplicar ahora este resultado del salario diario ordinario por 8 y el resultado por 0,25. SK79 que hace referencia aquí, hace referencia al salario diario ordinario, mira, 320 pesos. ¿Sale? Ahora tengo una nueva prima vacacional, un monto distinto. Vamos a desarrollar otra vez el cálculo. Cada que haya una modificación de sueldo por aniversario, por algo que te altere el monto del trabajador, hay que avisarle al Seguro Social, ¿sale? Entonces, tengo yo el desarrollo. Vuelvo a lo mismo. Lo que percibo en el mes, entre 30, me da 320. Después hago la integración de las prestaciones. En este caso, sumando el aguinaldo más la prima vacacional, la nueva, me va a dar un monto diario de prestaciones de 14.90, la cual voy a sumárselo al salario diario ordinario y voy a tener un total de 334.90. Si yo decido aplicar el salario base, el factor sobre 320, pero ahora sobre el segundo año, mira, aquí está el segundo año, si yo lo multiplico por este factor, obtengo exactamente el mismo resultado, ¿sale? Por eso es bueno tener una tabla de factor, para que tú nada más estés jalando los factores y no tengas que estar haciendo todo el procedimiento, ¿sale? Vamos a ver cuándo se tiene que enterar esa modificación. Si yo
Estoy ya en el 1 de abril del 2023, tengo 5 días, ¿verdad? A partir de ahí, acuérdate que son hábiles, aquí es sábado. Entonces empieza a contar de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo tendría hasta el viernes 7 de abril para enviar el nuevo salario que cambió por el aniversario que tú cumpliste, ¿sí? Que modificó las vacaciones. Y así es como terminamos este caso práctico, ¿verdad? De darle continuidad desde que tú entraste en abril del 2022 con un aumento de salario, que es una modificación, y con tu aniversario.